Bien, entonces en el tema anterior, bueno, en la reunión anterior, hablamos sobre números reales. ¿Por qué es necesario saber sobre números reales? Porque realmente lo que queremos es que ustedes puedan hacer operaciones, todas las operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Serían suma, resta, multiplicación, división y potencia. Esas son las cinco operaciones aritméticas que ustedes deben de manejar bien. Suma, resta, multiplicación, división y potencia. En las potencias también están incluidas las raíces. Las raíces pueden ser raíces cuadradas, raíces cúbicas. Bien, en las potencias están incluidas esas. Entonces son cinco operaciones: suma, resta, multiplicación y división. También quiero que aprendan a escribir lenguaje matemático. Quiero que aprendan a escribir lenguaje matemático. Un lenguaje matemático es básicamente esto. Por ejemplo, si yo digo que, que el día de hoy, bueno, la reunión pasada, hubieron cierta cantidad de estudiantes, llamémosle X porque no sabemos cuántos hubieron, llamémosle X, y hoy hay otra cantidad de estudiantes, y en total sumamos 10 estudiantes. ¿Qué significa esta expresión matemática? Esta expresión matemática significa que el día jueves se reunieron X estudiantes y el día lunes se reunieron Y estudiantes. Si ustedes suman los estudiantes del jueves más los estudiantes del lunes, en total dan 10. Ajá, pero para resolver esto, ustedes necesitan otra ecuación. Por ejemplo, digamos que el lunes hay tres estudiantes de más. O sea, los estudiantes que se reunieron el jueves. No sé cuántos hayan habido. Ustedes el lunes lo superaron en tres estudiantes más. Entonces, ¿cómo se escribe eso? Que el lunes hay tres estudiantes más que el jueves. Entonces, ustedes ponen lunes es lo mismo que el jueves más tres estudiantes. Ya con estas dos ecuaciones ustedes pueden resolver esto, pero lo complicado es escribir esto. Esto es un lenguaje matemático. Y yo todo lo que acabo de decir lo dije en el lenguaje español y lo pude haber dicho en el lenguaje inglés o en cualquier otro idioma, pero ustedes tienen que aprender a traducirlo al lenguaje matemático. Ese es el objetivo, que aprendan a leer y a escribir matemática. Antes necesitan conocer los números, ¿verdad? Antes necesitan conocer los números. Bien, solo era para que tengan una idea, ¿verdad? De lo que queremos llegar. Bien, entonces, referente a los números, habíamos mencionado, y pueden ver los videos, el video anterior, perdón, o los videos anteriores de la clase del jueves. Ahí se los compartí el enlace en YouTube. Esta reunión de ahorita también la vamos a compartir en el mismo canal de YouTube, en el mismo enlace, solo que obviamente es otro video, pero en el mismo enlace. Eh, entonces, hablamos sobre los números reales. Los números naturales se dividen en otros números, como ser los naturales y los negativos. Los naturales son los que nos sirven para contar. Esos son los naturales. Los naturales sirven para contar. Por ejemplo, ustedes pueden contar lápices, pueden decir un lápiz, dos lápiz, tres lápiz, cuatro lápiz, cinco lápiz y así, ¿verdad? Y si no tienen ningún lápiz, ustedes dicen tienen cero lápiz. El cero también es un número. El cero es un número natural. Un lápiz, dos lápiz. Pero los negativos no son números naturales. Ustedes no dicen menos un lápiz, menos dos lápiz, menos tres lápiz. No existe eso, ¿verdad? ¿O cómo lo expresarían menos tres lápiz?
Ustedes pueden expresar tres lápices porque van a señalizar tres lápices diferentes, ¿verdad? Pero ¿cómo pueden señalizar negativo tres lápices? ¿Cómo me los pueden mostrar ustedes a mí? ¿Cómo los pueden ver ustedes a mí? Tal vez lo pueden decir, pero ¿cómo me lo pueden mostrar a mí? ¿Cómo se lo pueden mostrar a otra persona? Menos tres. Entonces los números negativos se usan para otras cosas, ¿verdad? Pero existen. Y también se pueden sumar y se pueden multiplicar. Los números negativos se pueden sumar y se pueden multiplicar. Y para sumar los números negativos y para multiplicar los números negativos, en la clase anterior, pueden ver el video, habíamos mencionado que existen reglas. Reglas para sumar números negativos y reglas para multiplicar números negativos. Para sumar números negativos y positivos, eh, entonces habíamos dicho que se tomaba el número mayor, por ejemplo, entre 10 y 7. Vamos a restar estos dos números o a sumarlos, como quieran decirle. Son números diferentes. ¿Por qué? Son números diferentes en todos los sentidos. ¿Por qué? Primero, el 10 es un número positivo mientras que el 7 es un número negativo. Siempre que hayan dos números diferentes en signos, se restan. Entonces, ¿ustedes cuánto dicen que es 10 menos 7? Dirían que es 3. Pero ¿qué signo le van a asignar al 3? En este caso le vamos a asignar el positivo porque el mayor de estos dos, del 10 y del 7, es el 10, el mayor. El mayor signo es el 10. Y noten que en el ejercicio número 2 es la misma resta. ¿Por qué es una resta? Porque son dos números con signos diferentes. El 7 es positivo y el 10 es negativo, entonces también van a restar. 7 menos 10 también les va a dar 3. Pero ¿qué signo le vamos a asignar al 3? En este caso le asignamos negativo. ¿Por qué? Porque el 10 es el mayor número y el 10 tiene un signo negativo. Entonces, cuando sumemos o restemos, nos enfocamos en el mayor número. Nos enfocamos en el mayor número. ¿Cuándo vamos a restar? Cuando tengamos signos diferentes. Por ejemplo, este es más y este es menos. Cuando tenemos más y menos es una resta. Pero si tenemos dos menos es una suma. En el ejercicio número 4 noten, hay dos signos menos. Entonces esta es una suma. ¿Cuánto es 10 más 3? 10 más 3 es 13. ¿Y qué signo le asignamos al 13? Negativo. ¿Por qué? Porque los dos son negativos. Las dos sumas que estábamos haciendo, el 10 y el 3, los dos tienen signos negativos. Entonces predomina el signo negativo. Si el 10 y el 3 hubiesen tenido signos positivos, como este es el caso, entonces la suma también va a dar positiva. Entonces, ¿cuándo vamos a sumar? Cuando sean signos iguales. Esas son las reglas de los signos para la suma y para la resta. También existen reglas para la multiplicación. Las reglas para la multiplicación son bien conocidas, ¿verdad? Cuando se dice que dos números tienen el mismo signo, por ejemplo, más por más, el resultado también va a ser más. O cuando sea menos por menos, tienen el mismo signo, entonces el resultado va a ser más. ¿Cuándo va a ser más el resultado? Cuando tengan el mismo signo, menos por menos, más por más, más. ¿Cuándo va a ser menos el resultado? Cuando tengan diferentes signos, más por menos, menos por más, menos. Ojo, esta es la regla de la multiplicación y de la división. No vayan a creer que es la misma regla para la suma y la resta. Ya acabo de explicar la regla para la suma y para la resta. Es muy diferente la regla para la suma y para la resta. La regla para la suma y la resta se agarra el número con mayor, el signo, perdón, del número mayor. Se agarra el signo del número mayor. Esa es la regla para la suma y para la resta. Y para la multiplicación no importa quién sea el mayor, solo se multiplican. La regla de la multiplicación dice que si dos signos son iguales, el resultado es más. Y si dos signos son diferentes, el resultado es menos.
Y la multiplicación es la misma. Noten que 10 por 7 es 70. 10 por menos 7 menos 70. Menos 10 por 7 menos 70. Y menos 10 por menos 7 70. Siempre va a ser 70. Lo que va a cambiar es el signo. ¿Cuándo va a cambiar el signo? Cuando tengan dos signos iguales, el resultado es positivo. Y cuando tengan dos signos diferentes, el resultado es negativo. La misma regla aplica para la división. La misma regla aplica para la división. Bien, una vez que ya se sabe las reglas de los signos, vamos a hacer algunas operaciones aritméticas. El día de hoy nos vamos a enfocar en hacer operaciones aritméticas con otros tipos de números. Estos números los vamos a llamar, existen los números naturales, existen los números negativos. Ahora vamos a buscar otros, vamos a estudiar otros tipos de números. Como una duda rápida, los números negativos digo que no se clasifican como números reales. No, sí, sí, Entonces, no, los números negativos sí son números reales, solo que no son naturales. natural. Todos los números que Naturales, vamos a ver son reales, todos los números que vamos a ver son reales, solo que los vamos a clasificar en más pequeñitos. Es como decir la primaria. La primaria se clasifica en primer grado, segundo grado, tercer grado, pero todos son primaria. Entonces, todos los números que vamos a ver son números reales, pero los vamos a clasificar en negativos, naturales y los que vamos a ver ahorita que se van a llamar eh, fraccionarios o racionales. ah, ya, gracias. Ok, Buenos días, profe. buen día. Profe, la semana pasada hubieron tutoría. No, bueno, sí, pero fue con un grupo y seguramente usted no estaba en ese grupo. Entonces, ahorita decidí esta semana comenzar con todos los grupos al mismo Ok. tiempo. Entonces, Pero verdad que videos de reforzamiento no tienen, ¿no? ahorita solo llevo dos videitos apenas y se los compartí ahí ayer. No sé si ¿A, usted estaba ahí a dónde? en ¿A el chat de dónde? ayer. Es que aquí caen bastantes mensajes. Sí, pero solo enfóquese en los chats de ayer, en el chat de ayer que yo empecé a saludarlos o a hacerles un anuncio. Búsquenme Permítame. mí. De hecho, casi solo yo escribí ayer, entonces debería salir ahí. Tutoría, un canal de YouTube, ¿verdad? Sí, en un canal de Ah, ya. YouTube. Solo subí dos videitos y fue esto que acabo de decir ahorita. Lo que acabo de decir ahorita justamente está en en el canal de YouTube. Obviamente me estuve más tiempo ahí, ¿verdad? Hablando. Sí, pero no importa, para reforzar, ¿me entiendes? Sí, Muchas gracias. ok. Bien, entonces existen otros tipos de números reales. Existen otros tipos de números reales llamados números racionales. Estos son los que vamos a estudiar hoy, ¿verdad? Y si da chance de estudiar otro más, también, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en los números racionales. También son reales, pero los vamos a llamar racionales en esta ocasión. Bien, existen otros tipos de números reales llamados números racionales. Y son números que tienen un decimal finito. ¿Saben qué significa la palabra infinito?
infinito. Esta palabra dice finito, pero yo les pregunto a ustedes qué significa infinito. Infinito es que no tiene principio ni fin. No tiene fin, exacto. Y finito significa que tiene fin. Entonces, solo para que aprendan a diferenciar esas dos palabras, ¿verdad? Finito y e infinito. Infinito no tiene fin, finito sí tiene fin. Entonces, ¿qué significa un decimal finito? Significa esto, ejemplos. Número uno, Profesor, dígame. me gustaría comentar algo rápido, no Sí, va a durar más de un minuto para no robarle la clase, que es sí. que hay un experimento hipotético bastante bueno llamado el Hotel Infinito, donde se muestran incluso diferentes grados de infinito, infinito contable e infinito que todos conocemos. Me gustaría explicarlo, pero yo digo que más bien quien le interese lo investigue, porque es muy interesante, la verdad. ¿En qué, Se da bastante. en qué Ah, aparece esas definiciones? ¿En qué contexto aparecen esas definiciones, dice usted? ok. Es un experimento así hipotético llamado el Hotel Infinito. Ah, Hotel Infinito. Este, Voy a buscarlo. ok, para explicar rápido, este, hay se van presentando diferentes situaciones y siempre se encuentra y siempre se logra alojar a todos los clientes porque el hotel es infinito, a pesar de diferentes situaciones que se va encontrando el que hace el recepcionista. Pero en eso llega un autobús infinito con un infinito número de personas y cada persona se llama por una combinación de A y B infinita, como A, B, 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 B o A, B, A, B, A, B, A, B, A, y así. Y son todas las posibles combinaciones de A, B que existen. Entonces entonces los del autobús le piden alojarse en el hotel, pero él dice que no puede contabilizar todas las personas que hay en el autobús y le explica el por qué. Porque a pesar de que los que están en el autobús son todas las combinaciones de A, B existentes, pues puede haber incluso una combinación más imposible, una combinación más posible que no va a estar en el autobús, que empieza a tomar los nombres de cada uno y digamos que el primer nombre de la primera persona es A, entonces A. El de la segunda es B, entonces la primera letra de la primera persona es A, entonces escribimos una B. El segundo nombre de la persona, de la segunda persona, el nombre de la segunda persona, en su segunda letra es B, entonces escribimos A. Y así, infinitamente. Y vamos a terminar con un nombre este, que no está en el autobús, porque es el contrario a todos los que están ahí, a pesar de que en el autobús supuestamente están las combinaciones de todos los nombres. De todas. Es difícil de explicar así sin algo visual, pero sí, sí creo que lo vean que es interesante. Sí, lo voy a buscar. Me llamó la atención, la verdad. Y lo voy a buscar después. Bien, creo que eso, según más o menos leí ahorita, fue un alemán que lo propuso, que lo mencionó. Un alemán llamado David Hilbert. Bien, este decimal finito este es un número racional, ¿ve? Este es un número racional. Un medio es un número racional. Tiene un decimal finito. Si ustedes lo convierten a decimal, sería en la calculadora 0,5. Es finito. Lo pueden leer así, de esa manera, ¿verdad? 0,5. Sin redondearlo ni nada, 0,5. Term- em, Tiene un fin, ¿verdad? Hay números que no tienen fin.
Si yo les doy otro número, ya van a ver que no va a tener fin. Primero, enfoquémonos en este número. Hay otro número que pareciera que no tuviera fin, pero podemos hacerlo que tenga fin de esta manera, ¿eh? Sería un tercio. Un tercio, si ustedes lo meten en una calculadora, no va a tener fin. 0.3333333 y no finaliza jamás. Pero este número tiene esa peculiaridad de que el 3 se repite varias veces, es un 3 periódico, entonces lo podemos hacer que sea finito. 0.3 periódico, así se leería, 0.3 periódico. Em, ¿Qué otro ejemplo? Y así, ¿verdad? Esos son números finitos. Sobre los decimales, ve, sobre los números racionales. Podemos decir también que hay algunas propiedades, ¿verdad? Propiedades de los números racionales. Hay más números racionales. En este caso los vamos a llamar números fraccionarios. Números fraccionarios. Hay más números racionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada, ve, la raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Para los que ya conocen las raíces cuadradas. Es 2, No, ¿verdad? De hecho, es más o menos 2, pero dejémoslo en 2. La raíz cuadrada, ve, la raíz cúbica de 8 también es 2. Sería número 5. La raíz cuarta de 64 también es 2. Y número 6. La raíz quinta de 128 también es 2. Y así, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes la lógica? Por qué creen ustedes que todas estas coincidieron y dieron 2? ¿Por qué creen ustedes según la lógica? No lo he explicado, pero por lógica, ¿qué pensarían ustedes? ¿Por qué creen que me dio 2? Noten que aquí dije raíz cuadrada. Entonces es un 2 que hay aquí. Significa que si este 2 lo elevo a la 2 elevado a la 2 es lo mismo que decir, vamos a separar esto un poquito. Es Si yo que, mande, dígame. a ver, es que usted me dijo por qué creen y luego se contestó solo muy rápido. Ok. Pero es porque una es raíz cuadrada, otra es raíz cúbica y así la fracción se hace más grande. Nunca he sabido cómo decir los diferentes exponentes de una raíz cuadrada, fuera de al cubo o al cuadrado. Pero como la raíz cuadrada, digamos, está siendo más grande, entonces el número al que, digamos, procede es más pequeño cada vez. Y Eh, que no sé cómo decirlo. bueno, Disculpe que no. la lógica yo, es que no le estaba preguntando la definición, sino la lógica. ¿Cuál era la lógica que podíamos utilizar para determinar que esos son 2? Entonces, ese es el numerito que estoy señalando ahí en la raíz cuadrada. En la raíz cuadrada, el numerito que estoy señalando es un 2 que no se escribe, pero ahí está.
Entonces, si al resultado le ponemos ese mismo numerito, es como que multipliquemos el 2 dos veces. Y 2 por 2 es 4. Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? El 4. Eh, lo mismo hacemos aquí. El numerito que está en la raíz cuadrada es el 3 y el resultado es un 2. Significa que al 2 le voy a agregar ese mismo numerito, 3, y eso significa que ese 3 significa que lo voy a multiplicar 3 veces, el mismo, el 2. 2 por 2 4 y 4 por 2 es 8. El resultado es lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿ve? Lo mismo hacemos con el otro. Sería el numerito que está en la raíz cuadrada es el 4. Sería 2. Ve, el resultado es 2. El 4 se lo ponemos al 2. Y es lo mismo que tengamos 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y eso es igual a 2 por 2 4, 4 por 2 8, 8 por 2, 2 por 2 4. Perdón, entonces aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí era 16. Aquí era 16, aquí es 16, no es que era, es 16 y aquí es 32. Aquí es 32. Bien, entonces esa era la lógica, ¿verdad? Buscar este numerito de aquí al resultado, ponerle ese numerito de ahí y multiplicarlo varias veces. ¿Cuántas veces? Este numerito de ahí, 5 veces en este caso. Y ese resultado nos tiene que dar el número que está ahí adentro, ¿verdad? En este caso es 32 y en este caso es 16. ¿Cuál creen ustedes que si yo quiero la raíz sexta de un número y que el resultado me dé 2, cuál creen que sea ese número para que me dé 2? La raíz sexta. De igual forma, esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cuando veamos los exponentes. Estos son números racionales. ¿Por qué son números racionales? Porque dan un número decimal finito. En este caso, todas dieron 2 como resultado, pero se puede escribir como 2.0. 2.0 es un número racional finito. Bien, la raíz sexta tendría que ser 64. La raíz sexta de 64 tiene que ser 2. ¿Cuál tendría que ser la raíz séptima? 128. La raíz séptima de 128 también es igual a 2 y así, ¿verdad? Solo tienen que buscar un número que multiplicado varias veces me dé lo que está dentro de la raíz, ¿verdad? Entonces, de eso se trata con las raíces. Esa es la lógica que pueden usar ustedes. Sí existen definiciones y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos tratando de usar un poco la lógica. Ahora, las propiedades de los números fraccionarios. Números fraccionarios. ¿Cuáles serían las propiedades? La propiedad número uno sería o es si yo tengo un número fraccionario se compone de numerador y de denominador. Un número fraccionario se compone de numerador y denominador. Entonces sería numerador y denominador. Noten que, perdón, la propiedad que quiero explicarles es que a este numerador y a este denominador yo puedo cambiar este numerador por otro número. Si yo quiero cambiar este numerador por un número, simplemente lo voy a multiplicar ese numerador por, por este número, por C, por decirlo así. Aquí son dos números diferentes. Y en el denominador también voy a cambiar el número B por otro número.
y siempre le voy a multiplicar el mismo número. Esa es la propiedad, que tengo que multiplicarle el mismo número, tanto en el numerador como en el denominador. Esa es una propiedad. Hagamos un ejemplo de eso. Ejemplos. Por ejemplo, si quiero cambiar el número un medio, ¿por qué número puedo multiplicar el numerador y el denominador? Solo tienen que elegir un número ustedes al azar, cualquiera, el que ustedes prefieran, el que ustedes quieran. Si ustedes quieren que el número de arriba lo multiplique por 7, entonces me quedaría 1 por 7. Y abajo me quedaría 2 por 7. Tiene que ser el mismo número, ¿eh? El mismo número que multipliquen en el numerador tiene que ser el mismo número que multipliquen en el denominador. ¿Y en qué se convierte eso? Este nuevo número. El 1 medio ahora se convierte en 7/14. A esta propiedad se le llama fracciones equivalentes. Fracciones equivalentes. ¿Qué son fracciones equivalentes? Es cuando yo multiplico un número al numerador y al denominador. El mismo número. Es cuando yo multiplico el mismo número al numerador y al denominador. En este caso, 1 medio es equivalente a 7/14. 1 medio es equivalente a 7/14. Si ustedes lo comprueban en una calculadora, en ambos les va a dar 0,5. No importa cuál sea, cuál dividan en la calculadora, 7/14 o 1 medio, ambos les va a dar 0,5. ¿Por qué? Porque son equivalentes. ¿Qué significa la palabra equivalente? Equi significa igual, valente significa valor, igual, valor. Equivalente significa que tienen el mismo o igual valor. En este caso, en nuestro ejemplo, sería 1 medio, tiene el mismo valor que 7/14. Obviamente que 1 medio y 7/14 son cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, si nos ponemos en la vida real, tenemos una pizza y la partimos en dos y ustedes se comen esa 1 medio, se comen 1 medio de la pizza. Es como que se coman la mitad, ¿verdad? Y mientras que 7/14 significa que la tenemos que dividir en 14 pedazos, ¿verdad? Y luego a cada uno le vamos a dar un pedacito, ¿verdad? De 14 pedazos. Que al final, si 7 personas se comen los 14 pedazos, bueno, si de los 14 pedazos vienen 7 personas y se comen su pedazo correspondiente, vendría siendo lo mismo a que una persona se coma la mitad de la pizza. A eso me refiero con equivalentes, ¿verdad? Con expresiones equivalentes. Pero aquí son 7 pedazos que partimos la pizza en 7 pedazos, en 14 pedazos iguales. Aquí la partimos en 2 pedazos iguales. Que de los 14 pedazos que partimos la pizza en la segunda ocasión, significa que 7 personas diferentes agarraron su pedazo. Y eso es equivalente a que una persona haya agarrado solo la mitad de la pizza, ¿verdad? Es equivalente, el mismo valor, el mismo valor. Existen expresiones equivalentes en la vida real, ¿verdad? Bien, entonces hagamos más expresiones equivalentes. Por ejemplo, 3 cuartos. ¿Cuál sería una expresión equivalente a 3 cuartos? A 3 cuartos yo lo puedo multiplicar eh, ¿por quién? Por 3 arriba y por 3 abajo. Noten que el número que estoy multiplicando en el numerador y en el denominador en este caso es el 3. Entonces, ¿cuál sería el resultado equivalente o la expresión equivalente o la fracción equivalente? Sería 3 por 3 9 en el numerador y en el denominador sería 4 por 3 12. Noten que 3 cuartos es equivalente a 9/12.
Tres cuartos es equivalente a 9 sobre 12. Obviamente, tres cuartos en la vida real significa algo diferente a 9 doceavos. Tres cuartos significa que a cualquier cosa lo dividí en cuatro partes y solo se tomaron tres. Mientras que 9 doceavos significa que cualquier cosa lo dividí entre 12 partes y solo se agarraron 9. Significa que aquí se aprovechó más, ¿verdad? Que aquí, pero al final es equivalente, significa que sobró lo mismo, ¿verdad? El mismo valor, tres cuartos sobre y nueve doceavos tienen el mismo valor, solo que se escriben de manera diferentes. Y eso es importante, que ustedes aprendan a escribir un número de manera diferente. De hecho, en el examen de admisión les van a poner fracciones equivalentes, digamos que dividan una cosa, un recuadro en cuatro partes, ven, en 16 partes, y solo se tome esta parte de aquí y esta parte de aquí y, y esta parte de aquí y qué más, y esta parte de aquí. Y luego el mismo recuadro lo dividan en, en esta, así, lo dividan de esa forma y se pinte esta parte de aquí. Entonces, ¿qué significa este recuadro de aquí? Significa que se dividió en cuatro partes y solo se sombreó una. Sería un cuarto. Mientras, ¿qué significa esta otra parte, este era otro recuadro de aquí? Que se dividió en 16 partes y solo se tomó cuatro. ¿Serán equivalentes? Esa es la pregunta que les van a hacer a ustedes. La expresión de la primera imagen es equivalente a la expresión en la segunda imagen. Entonces ustedes, como se supone que ya saben qué significa equivalencia, significa que si al numerador lo multiplicó por 4 y al denominador también lo multiplicó por 4 me tendría que dar lo mismo que allá, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Uno por 4 4 y 4 por 4 16. Entonces, sí, ¿ves? Un cuarto es equivalente a 4 sobre 16. Entonces, significa que estas dos imágenes son equivalentes. Equivalentes significa que tienen el mismo valor. Obviamente son dos figuras diferentes y significan dos cosas diferentes. El significado en la vida real es una cosa, pero el valor es otra cosa. Tienen el mismo valor, significan cosas diferentes. En la segunda imagen significa que agarré de cuatro partes, agarré una, porque necesitaba esa parte. Mientras que aquí en la primera imagen significa que se dividió este recuadro en 16 partes y cuatro personas diferentes agarraron una parte diferente, porque la persona solo quería esa partecita nada más, no es que quería todo el recuadro, ¿verdad? O la mitad del recuadro, no, solo quería esa partecita. Esa partecita se llama uno sobre 16. Luego otra persona agarró otro uno sobre 16 y así, ¿verdad? De hecho, también les tengo que enseñar a calcular que 4 sobre 16 es lo mismo que tener uno sobre 16 más uno sobre 16 más uno sobre 16 más uno sobre 16. Si ustedes suman uno sobre 16 más uno sobre 16 más uno sobre 16 más uno sobre 16, les tiene que dar 4 sobre 16. ¿Qué significa uno sobre 16? Que lo dividí en 16 partes y solo agarré uno. Todo esto son números racionales. Todo esto son números racionales. Tienen un número finito, ¿verdad? Que sea un número un poco largo, sí, puede que sea, pero es un número finito. Es un número finito. Bien, entonces fracciones equivalentes, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando ahorita. Ahora me gustaría que analizáramos esta fracción equivalente.
Sí, sería eh, 32 sobre, sobre 50 58, vaya. 32 sobre 58. ¿Cuál sería una fracción equivalente para ella? Para 32 sobre 58. ¿Qué significa 32 sobre 58? Que dividí el objeto en 58 partes y agarré 32. 32 personas diferentes vinieron y agarraron 58 partes, ¿verdad? También puede ser 32 sobre 58, puede ser que en una aula de clases hayan 58 estudiantes. Puede ser. Y que de esos 58 estudiantes, 32 sean chicas o chicos. Eso también puede ser. Entonces, ahora, este es un aula de clases. Este es un aula de clases. Que imagínense que en otra aula de clases hayan la misma cantidad, haya el mismo porcentaje de chicas o de chicos. Entonces, ¿cuál sería una fracción equivalente diferente a a esta fracción? Denme una fracción Eh, equivalente diferente a esta fracción. Ajá, dígame. 29 sobre 50. 19 sobre Y 50. 8, 58, 58, 58, perdón. 29 sobre 58. 19 sobre 58. No, 19. perdón. No, perdón. Soy yo que por los nervios lo digo mal. Ok. 28 sobre 50, 29, 29. 29 sobre 58. Entonces, ¿usted piensa que si yo divido esto en una calculadora y esto en la misma calculadora va a dar el mismo resultado? Ah, no, es que usted dijo una fracción. Ah, Fracción. fracción equivalente. Sí, equivalente es que tenga el Ah, mismo resultado. entonces, entonces sí sería equivalente 16 sobre 29. 16 sobre 29. Sí, 16 sobre 29. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a copiar 32 sobre 58. Si antes lo multiplicábamos por un número, también lo podemos dividir por un número. En este caso lo vamos a dividir entre 2, ¿verdad? Entre 2 sería. Entre Mm, 2. Entre 2. Entre el mismo número, ¿ves? Si antes lo multiplicábamos por un número, también lo podemos dividir entre el mismo número. Entonces, 32 entre 2 da 16. Y 58 entre 2 da 29. Este fue el número que usted mencionó, ¿verdad? 16 sí. sobre 29. Bien, entonces sí es una fracción equivalente. ¿Por qué es una fracción equivalente? Porque lo multiplicamos o lo dividimos por el mismo número. Por eso es una fracción equivalente. Porque lo multiplicamos o lo dividimos por el mismo número. En el ejercicio número 2 lo multiplicamos por 3 y en el ejercicio número 3 lo dividimos entre 2. No importa qué operación hagamos, tiene que ser el mismo número. Si lo multiplicamos por un número, en el numerador, por el mismo número lo tenemos que multiplicar en el denominador. Si lo dividimos por un número en el numerador, también lo tenemos que dividir entre el mismo número en el denominador. Esta sería una fracción equivalente. En porcentaje dice que la cantidad, bueno, supongamos que esto es la cantidad de estudiantes que hay en un aula. Hay 58 estudiantes y 32 son chicos. Entonces, eh, esto tiene un porcentaje. En algún momento también les voy a enseñar porcentajes a ustedes. Cómo encontrar porcentajes. Solo para que ya tengan una idea, solo dividan 32 entre 58 y lo multiplican por 100%. Por 100. Y eso va a ser el porcentaje. Pueden hacer esto en una calculadora ahorita o si no, lo hacen después, ¿verdad? 32 entre 58 por 100.
da 55,2%. 55,2%. Y si ustedes calculan el porcentaje de la otra aula, digamos 16 sobre 29, entonces también lo multiplican por 100 y les tiene que dar el mismo resultado, 55,2%. Entonces, ¿por qué da el mismo porcentaje? Porque son fracciones equivalentes. Por eso da el mismo porcentaje. Tienen que aprender a distinguir, a identificar fracciones equivalentes en todo, en la vida real y en la prueba de aptitud, ¿verdad? En la vida real también existen las fracciones equivalentes. Existen las fracciones equivalentes. Por ejemplo, cuando dicen, digamos un ejemplo que salen en las noticias, en accidentes de tránsito, eh, hubieron de 500 de, de 500 accidentes de tránsito, eh, hu- hubieron, digamos, eh, 100 muertos. Entonces, ¿cuál es la fracción equivalente a eso? 100 sobre 500. Les dije, pongan 100 sobre 500 y si lo que vamos a hacer es división, lo vamos a dividir entre el mismo número. Por ejemplo, si arriba lo vamos a dividir entre 100, también abajo lo vamos a dividir entre 100. ¿Cuánto es 100 entre 100 arriba? En el numerador. Uno. Y 1, abajo es 5. Entonces, esta es una fracción equivalente a esto, ¿eh? Significa, nuestra fracción equivalente, en otras palabras, significa que de cada 5 accidentes, uno muere. Hay un muerto, perdón, por decirlo así, ¿verdad? De cada 5 accidentes de tránsito hay un muerto. Obviamente la estadística lo encontró la policía. La policía dice, en este mes hubieron 500 accidentes de tránsito y 100 lamentablemente fallecieron, dice la policía. Pero ustedes, para explicarlo de una manera más fácil, van a hacer una fracción equivalente. Ah, lo que la policía quiso decir es que de cada 5 accidentes uno muere. Esa es una fracción equivalente. Y en porcentaje lo mismo. Ya les dije cómo se calculan los porcentajes, ¿verdad? Solo se divide 100 entre 500 y se multiplica por 100. Lo mismo aquí, ¿verdad? Uno entre 5 y se multiplica por 100. Los dos tienen que dar el mismo resultado en la calculadora. Así se calculan los porcentajes. Obviamente lo vamos a ver con más detalle cuando les enseñe esa parte, ¿verdad? Ahorita solo les estoy enseñando fracciones equivalentes. Bien, entonces, esa es una propiedad, apenas una propiedad. Vamos a la segunda propiedad. Vamos a la segunda propiedad. Vamos a ver dónde pongo el número. Por acá. Por acá. Segunda propiedad. Si tenemos dos fracciones diferentes, si tenemos dos fracciones diferentes, las podemos sumar. Las podemos sumar. También las podemos multiplicar y también las podemos dividir. Primero les voy a enseñar a sumar, después a multiplicar y después a dividir. Eh, y los tres procesos son diferentes. ¿Cómo se suman dos fracciones diferentes? Se vuelven equivalentes. Entonces, ¿cómo hago que sean equivalentes? Eh, Vamos a hacerlo de esta forma, ¿eh? Sería copiar aquí, copiar acá,
Con números es más fácil. Ahorita lo estoy haciendo con letras. Con números es mucho más fácil. Luego, noten que aquí abajo, aquí en la segunda fracción, en el denominador es una D. Entonces se le agrego aquí. Recuerden la propiedad uno, que si le agrego una C aquí abajo, también se la tengo que agregar aquí arriba. Si se la agrego en el denominador, se lo tengo que agregar en el numerador. Entonces, si este número que está aquí en la otra fracción es una D y se la agregué aquí abajo en la primera fracción, también se la tengo que agregar aquí arriba. Ahora, ¿qué número aparece en la primera fracción? ¿Qué número aparece en el denominador? En la segunda fracción era una D y en la primera fracción es una B. Esa B se la voy a agregar a la segunda fracción. Como que se intercambian estos dos B de posiciones. Como que se intercambian esos dos denominadores de posiciones. Si se lo agrego aquí abajo, también se lo agrego aquí arriba. Eso dice la propiedad de equivalencia, ¿verdad? De fracciones equivalentes. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que si ustedes me dicen qué número está en el denominador en ambas fracciones, si yo les pregunto a ustedes qué número ven aquí abajo o qué letras ven aquí abajo en esta fracción, ¿qué letras ven o qué números ven? ¿Ven el número B multiplicado con el número D? El número B multiplicado con el número D. Y en la otra fracción, básicamente lo mismo, solo que al revés. El número D multiplicado con el número B. Imagínense que el número B sea un 5 y el número D sea un 7. ¿Ustedes creen que 5 por 7 es lo mismo que 7 por 5? 5 por 7 es lo mismo que 7 por 5. Da el mismo resultado. Es equivalente 5 por 7 que 7 por 5. Es equivalente. Equivalente significa que tiene el mismo valor. 7 por 5 es equivalente a 5 por 7. La respuesta es sí, tienen el mismo valor. La respuesta es sí, tienen el mismo valor. Si tienen el mismo valor, entonces solo escribimos uno, ¿verdad? No es necesario escribir los dos. Solo escribimos cualquiera de los dos. 7 por 5, 5 por 7 es lo mismo, 35. Y arriba, en el numerador, escribimos las dos multiplicaciones que tenemos. Ahí son diferentes. Noten que la multiplicación A por D es muy diferente a C por B. Multiplicar B por D sí es lo mismo que multiplicar D por B. Multiplicar B por D es lo mismo, es equivalente a multiplicar D por B. Es como decir 5 por 7 y 7 por 5 es lo mismo, da el mismo resultado, son equivalentes. Cualquier multiplicación que ustedes resuelvan y lo hagan en diferentes posiciones, los números. Por ejemplo, si ustedes multiplican 12 por 4 es lo mismo que multipliquen 4 por 12 por poner un ejemplo, ¿verdad? Otro ejemplo. Entonces, no importa la posición que coloquen ustedes los números, siempre y cuando estén multiplicados, van a dar el mismo resultado. Eso se llaman multiplicaciones equivalentes también, o propiedad conmutativa también se le llama. Son expresiones equivalentes. Solo escribo una. Si estos dos son resultados equivalentes, solo escribo una. Arriba en el numerador son diferentes definitivamente, por eso se escriben las dos. Hagamos un ejemplo de eso. Ejemplo, número uno. Si quiero sumar un tercio más cuatro quintos, un tercio más cuatro quintos, ¿cómo les enseñé, cómo les dije que tenían que hacer? Como que se intercambiaban estos dos de posición, ¿verdad? El 5 con el 3. Uno se lo añado al otro, lo complemento. Entonces el 5 se lo añado al 3 y me queda 3 por 5.
3 por 5. Pero si le agrego un 5 abajo, también le tengo que agregar un 5 arriba. Más, y el 3 se lo añado al 5. Ahora, antes le añadí el 5 al 3. Ahora el 3 se lo añado al 5 y me quedaría al 5 le añado un 3. Y si le añadí un 3 abajo, al denominador también se lo tengo que agregar al numerador. Y luego que les dije que hicieran, que vieran, les dije que 3 por 5 es lo mismo que decir 5 por 3. 3 por 5 es lo mismo que decir 5 por 3. Los dos dan 15. Entonces solo escribo un 15. Pero arriba no. Arriba 1 por 5 es diferente a 4 por 3. Entonces 1 por 5 es 5 y 4 por 3 es 12. Los dos los escribo. Abajo solo escribí uno, ¿por qué? Porque se repite. 3 por 5 es lo mismo que 5 por 3. Entonces solo uno escribo, uno de los dos, cualquiera, el que ustedes quieran. Si ustedes quieren escribir 3 por 5 es 15. Y si quieren escribir 5 por 3 también es 15. Entonces cualquiera de los dos, abajo en el denominador. Pero en el numerador tienen que escribir todo. ¿Por qué? Porque son diferentes. Uno por 5 es diferente a 4 por 3. Uno por 5 es 5 y 4 por 3 es 12. Y luego solo terminan de sumar arriba. 5 más 12, 17 sobre 15. Esa sería la respuesta. 17 sobre 15. Bien, esa es la propiedad número 2. Hagamos más ejemplos Mm, de eso, de la propiedad número 2. mm, ok, queda claro. Mande. Ah, que está quedando claro. Sí, sí. Gracias. Pero sí podemos hacer más, ¿verdad? Mm, sí. Ok. Y créanme que en la prueba de aptitud no les van a venir sumas complicadas. Sumas sí, sencillas, con números sencillos. Por ejemplo, sumemos otras dos fracciones, digamos 7 sobre 5. Digo yo que es fácil esto, ¿verdad? 7 sobre 5. Ve y sea difícil, ¿verdad? Más, ¿qué pongo? 3 sobre 4, 4 sobre 3, 4 sobre 3. No, mejor otro, ¿verdad? ¿Qué número pongo? Eh, 3 sobre 4. Bueno, da igual. ¿Cómo cómo les dije que se resolvía? Esto, uno se va para un lado y el otro se va para el otro lado, ¿verdad? Como que se cambiaban de posiciones, esos dos denominadores. ¿Cómo se intercambiaban de posiciones? El 4 se va con el 5 y se convierte en 5 por 4. Pero si le agrego un 4 abajo, también le tengo que agregar un 4 arriba. Más. El 5 se va con el 4 y se convierte en 4 por 5. Pero si le agrego un 5 abajo, también le tengo que agregar un 5 arriba. Bien, les dije también que 5 por 4 es lo mismo que decir 4 por 5. Cualquiera de los dos que escriban es el mismo resultado, entonces solo voy a escribir uno. En este caso voy a escribir 5 por 4 es 20, porque también 4 por 5 es 20. Arriba no, arriba son diferentes. 7 por 4, 28. Y 3 por 5 es 15. Y ahí solo termino de sumar, ¿verdad? 28 más 15 sería, bueno, ahí sí necesitan la calculadora. Bueno, espero que no estén usando calculadora, porque se supone que el examen de admisión no se usa calculadora. Tienen que aprender a sumar esto rápidamente, ¿verdad? A 28 le suman 15, 43 creo, sobre 20. ¿Cuál es? Bien, entonces esa sería una suma. Ahora, otra propiedad. Propiedad número 3.
Propiedad número 3. Vamos a cambiarle de color aquí a las propiedades. Aquí pongámosle rojo. Aquí también pongámosle rojo. Bien, propiedad número 3. La propiedad número 3, si acabo de enseñarles a sumar, la resta es básicamente lo mismo. O sea, podemos hacer un ejemplo de resta también, antes de hacer la propiedad número 3. Antes de continuar con la propiedad número 3, hagamos un ejemplo de resta. Digamos que queremos restar, eh, no sé si quieren que pongamos ejemplos números más difíciles o está bien así fácil. Por ejemplo, Mm, con difíciles, yo diría. difícil. Por ejemplo, 21 sobre 30 menos 17 sobre, sobre 19, vaya. Está difícil ese, ¿verdad? O muy difícil. No, yo creo que eso se puede. Bueno, porque recuerden que entre más difícil sean los números, más complicadas son las multiplicaciones. Entonces, les dije que estos dos se intercambiaban, como que se intercambiaban. Luego, el intercambio sucede lo siguiente, ¿verdad? Que al 30 le voy a agregar el 19. Noten esa multiplicación tan complicada, ¿verdad? Y, y arriba también le tengo que agregar el mismo 19. Al 21 también le tengo que agregar el 19. Y en la otra sería como al 19 le tengo que agregar el 30. Pero si le agrego un 30 abajo, también le tengo que agregar un 30 arriba. ¿A quién le agrego el 30? Al 17. Bien, entonces aquí vienen las multiplicaciones complicadas. ¿Cuánto es 30 por 19? Sería, ya no me acuerdo cómo se multiplica. 9 por 0, 0. 9 por 3, 27, creo. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. Mande. 570. Ajá, 5, 3 más 2, 5, 570. Recuerden Lo que puedes no hacer, tienen. Mande. disculpa, lo puedes abreviar como que multipliques 30 por 20 y solo le restas los 30. 30 Sí, por 20, 600. Menos 30, 570. sí. Y, Ah, y escuchen al compañero, ¿verdad? No tienen que usar calculadora. Tienen que usar las formas de multiplicar que puedan usar. Por ejemplo, él usó eso de multiplicar 30 por 20 y da 3 por 2 6 600. Pero luego le 600. restó. ¿Cuánto? La unidad que le hace falta al 20. Ok, eso. Bueno, espero que le hayan entendido al compañero, ¿verdad? Al final, cada quien puede hacer las multiplicaciones como puedan, ¿verdad? Sí, quedó claro. Este, y abajo, perdón, menos. Esta es la multiplicación de arriba. Esta es la multiplicación de arriba. Falta otra multiplicación de arriba. Sería 17 por 30. 17 multiplicado por 30 sería 0 por 0 0, 0 por 0 0, 3 por 7 21. Llevo 2, 3 por 1, 3 más 2, 5. Sería 0, 1, 5, 510. 510. Entre. Y la multiplicación de abajo. Recuerden que 30 por 19 es lo mismo que 19 por 30.
30 por 19 es lo mismo que 19 por 30. No, que multipliqué. Ah, perdón. El 570 era abajo, ¿verdad? Arriba me falta 21 por 19. Entonces voy a borrar acá. Este 570 era 21 por 19. Y aquí, ¿cómo multiplicamos? 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Una por una, una por dos, dos, 9, 8 más una, 9, 2 más una, 3, 399. Entonces, cualquiera de estos dos de abajo lo escribimos aquí abajo, 570, ¿verdad? Todas las multiplicaciones que estemos haciendo las vamos a escribir aquí, ¿verdad? Luego, y todo esto es sin calculadora. Sin calculadora, ¿cuánto es 399 menos 510? 390. Les dije que cuando eran dos números con signos diferentes se hace una resta y luego se pone el signo del mayor. En este caso se pone el signo del 510 que es negativo. Se resta 510 menos 399. 510 menos 399. Pero se pone el signo del 510. Sería 10 menos 9 1. Sería 10 menos 9 1 y sería 4 menos 3 1. 111, ¿verdad? 111 y se pone el signo del mayor. En este caso, entre el 510 y el 399 es mayor el 510, es signo negativo. Entre 570. Esa sería la respuesta. Sin calculadora. Obviamente no les van a poner así expresiones difíciles. Es fácil. Solo ahorita solo lo estoy tratando de desempolvar los recuerdos que tienen del colegio, ¿verdad? Ujú. El examen de admisión no son operaciones complicadas, son operaciones que ustedes pueden resolver rápidamente. Recuerden que en el examen de admisión ustedes solo tienen menos de un minuto para contestar cada pregunta que les pongan en el examen, menos de un minuto. Es imposible que ustedes les pongan un ejercicio que se tarde más de un minuto. La única forma que no puedan, que se tarden más de un minuto es porque no lo sepan. Y si no saben el ejercicio, es mejor que no lo conteste. Porque si lo contestan mal, les bajan puntos. Pero si no lo contestan, no les bajan puntos. Tal vez no suman puntos, pero no les bajan puntos. Si contestan mal, les bajan puntos. Si no contestan mal, no Hoy bajan. están bajando puntos, Lick. Pues todavía la última vez que yo sabía, sí, yo ya días me desentendí del examen de admisión. Habría que Sí, porque checar. las dos veces que yo lo hice, bueno, no bajaban puntos. Ah, bueno, entonces ya cambió. Bueno, entonces olviden lo que dije. Fue hace tiempo que yo sabía de eso, pero ya del examen de admisión ya casi no sé mucho. Hace tiempo me desentendí de eso. Ahí, Bien, en la entonces guía dice no penalizaciones, en ya la guía no, de estudio. ya no penalizaciones, dice. Sí, Ah, bueno. no No, penalizaciones, dice en la guía. voy a tener que actualizarme, voy a tener que buscar una guía nueva, reciente. Ya no veo una guía de admisión. Bueno, la que el College Board tira dice que no penalizan, ¿verdad? Entonces ya No cambió. sé si la U. No, no, ellos revisan el College Board, no, la U solo recibe los resultados por la U. Oh, ya, ya, sí, porque como bueno, los dos exámenes que yo hice no habían dicho que no habían penalizaciones, ahí salió. Bueno, entonces así se suman y se restan fracciones. Ahora, ¿cómo se multiplican? Multiplicar es fácil. Multiplicar es bastante fácil. Sería propiedad número 3.
Si tengo dos fracciones diferentes y las quiero multiplicar, entonces el resultado va a ser igual a multiplicar numerador con numerador, facilito, y multiplicar denominador con denominador, facilito. Ejemplo, multiplicar es fácil, sumar y restar no, porque hay que hacer fracciones equivalentes y todo eso, ¿verdad? Bien, pongamos los mismos ejemplos que habíamos puesto aquí. Sería 7 quintos por 3 cuartos. Aquí sumamos, ahora vamos a multiplicar. Voy a poner los mismos ejemplos solo para que ustedes vean la diferencia, ¿verdad? De resultados. Aquí dice 7 quintos por 3 cuartos, mientras que acá dice 7 quintos más 3 cuartos. Es muy diferente. Entonces, 7 quintos por 3 cuartos se multiplica 7 por 3 y se multiplica 5 por 4. Numerador con numerador y denominador con denominador. 7 por 3 da 21 y 5 por 4 da 20. Ese sería el resultado. Multiplicar es bastante fácil. Eh, número 2. Aquí el ejemplo número 2 era... Ah, no, me equivoqué, va. Aquí era el ejemplo número 1, que sería un tercio más 4 quintos. Solo lo voy a bajar acá. Este era el ejemplo número 1. B2. Ahí. Ahora sí, hagamos el ejemplo número 1. Sería un tercio, aquí dice un tercio más 4 quintos, ahora voy a multiplicarlo, ¿verdad? Un tercio por 4 quintos. Entonces solo se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Numerador con numerador, uno por 4 es 4 y denominador con denominador sería 3 por 5, 15. Y el ejemplo número 3 fue el último ejercicio que resolvimos. Antes restábamos, ahora vamos a multiplicar. 21 sobre 30. Multipliquémoslo por, digamos, por un número negativo, 17 sobre 19. Noten algo aquí, que noten que este ejercicio que resolvimos aquí arriba dice 21 sobre 30 menos 17 sobre 19. Mientras que el que vamos a resolver ahorita dice 21 sobre 30 por menos 17 sobre 19. Noten el paréntesis significa por. También el punto significa por. El punto significa por y el paréntesis significa por. Normalmente la X también significa por, pero la X puede ser una X, entonces ya no se usa la X como por, porque la X pues, es una X casi siempre. La Y es una Y, la Z es una Z. Antes en la escuela les decían que la X era un por, y está bien, porque solo eso era. Ahora la X es una X, ya no es un por. Entonces dejémoslo como paréntesis el por. Y ojo, si no aparece paréntesis, es resta. Si aquí yo le pongo un paréntesis, ya es multiplicación, ¿verdad? Si no aparece ese paréntesis, se suma. Si aquí le pongo un paréntesis, es multiplicación. Bueno, también depende de dónde esté el paréntesis. Porque aquí dice, si yo le pongo el paréntesis acá, dice 21 sobre 30 por menos 17 sobre 19. La multiplicación se hace siempre de la misma forma, numerador con numerador y denominador con denominador. Sería 21
por menos 17 y 30 por 19. Bien, 21 por 17. ¿Cuánto será 21 por 17? 21 por 17. Sería 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 7, 5, 3, 357. Y aplicamos la regla de los signos. Si el primer número es positivo y el segundo es negativo, más por menos, menos. Sobre, ahora 30 por 19. 30 por 19. 9 por 0, 0. 9 por 3, 27. 1 por 0, 0. 1 por 3, 3. 570. 570 aquí abajo. Ese sería el resultado. Bien, dejemos la división para mañana. Está bien. Ok, que tengan buen día. Entonces, gracias. Bueno, Que tenga buen día. bueno.